Que la gracia y la paz del Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Un saludo al padre Wilmer Córdoba, de acá de mi parroquia, Santísima Trinidad, de Sullana, Perú. Hoy día, queridos amigos, quería tocar este tema que resulta oportuno por algunas cuestiones de crisis que estamos viviendo en la Iglesia Católica, como siempre se han dado desde los tiempos apostólicos. Ya los vemos, por ejemplo, ahí en el capítulo 15, sobre este tema de los judaizantes. Pero hoy día, a la luz de este tema tan grave, tan pernicioso, que ha sido para toda la cristiandad, que fue la Reforma Protestante, y a través de esto con sus doctrinas innovadoras que surgieron a partir del ex monje agustino Martín Lutero, excomulgado, viene a continuación lo que de repente en ningún momento ellos esperaron, los reformadores, pero que a la postre lo fueron viendo en vida y se arrepintieron de la gravedad del caos doctrinal y eclesial que habían causado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a su iglesia católica. Y me estoy refiriendo a todo este divisionismo de sectas, miles de sectas, las encontramos acá, por ejemplo, en Perú, en cada cuadra, en cada manzana de algún barrio, de alguna urbanización. Y esto surge a raíz de lo que posteriormente se le fue llamando en términos latinos, en el latín, como sola escritura. Solo la Biblia o solo las Sagradas Escrituras vienen a ser la única fuente de doctrina y moral para el cristianismo, en este caso protestante evangélico. Pero a partir de esta idea, porque no es bíblica, no es una doctrina que Cristo dejó o que los apóstoles la recogieron de nuestro Señor Jesucristo y la dejaron plasmadas en las cartas apostólicas o en los hechos de los apóstoles. No, esto fue una innovación que surgió a partir de Martín Lutero y que va a plantear otra doctrina grave, también caótica, que es esto de la libre interpretación de la Biblia. Y han traído sus consecuencias gravísimas para la cristiandad, a saber, la insostenibilidad de una única fe doctrinal bíblica, en este caso protestante. Entonces, como no es verdad, no está en la Biblia, no es revelación divina, no es tampoco, digamos, parte de la tradición apostólica, no la recibieron los padres apostólicos, tampoco la recibieron los padres de la iglesia. Entonces, este principio protestante de solo la Biblia, la única fuente de la verdad, se rompe como un cristal. La libre interpretación de la Biblia ha venido más bien a causar el mayor grado de divisionismo dentro del mundo cristiano. Ya claro, antes se había roto, digamos, en la iglesia católica, con la separación de las iglesias de Oriente, que ahora pues las conocemos como iglesias ortodoxas, lideradas pues por la iglesia griega, por allá la iglesia en Rusia, ¿cierto? Pero pues con ellas, con estas iglesias, que tampoco crecieron, no como la iglesia pues católica, que por eso se llama católica universal, pues la iglesia católica pues va a la China, va a Japón, a Filipinas, al África, a Oceanía, viene acá al Nuevo Mundo con el descubrimiento de América, la Iglesia Católica Universal. Pero bueno, entonces con los ortodoxos tenemos el 99.9% de la doctrina. O sea, ahí no hay problema. El problema es con el protestantismo.
Entonces uno se puede pues poner a pensar, ¿cómo es esto que si la Biblia es una sola, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a dar esta cuestión de que exista tanta división de sectas y doctrinas en el evangelicalismo? Entonces, allá por 1521, que ya por el 3 de enero de 1921, ya se les comulga a Martín Lutero. Y a partir de ahí, Martín Lutero, pues se va a separar, los príncipes alemanes lo van a apoyar y obviamente lo apoyan por fines económicos, fines políticos, pues se aprovecharon de las circunstancias porque una vez que pues se rompió esto y le dieron paso a Martín Lutero, ellos empiezan a apropiar de los bienes de la Iglesia Católica allá en Alemania. Eso no fue amor así, como decimos acá en Perú, amor al chancho, sino al chicharrón, o sea, no al animal, sino a un plato, pues rico, exquisito, que no, así no fue. Entonces, estos príncipes apoyaron esta revolución, ¿no? Esta rebelión, esta ruptura de la iglesia, pues con un fin utilitarista, político, económico. Bien, entonces también uno podría ponerse a pensar también sobre la controversia católica que se está dando ahora de las bendiciones a parejas del mismo sexo. Entonces, porque van por ahí a decir, y aparte de esto, otros temas que también han suscitado ciertas controversias en la iglesia en algunos siglos, los hermanos evangélicos van a decir, no, pero si en la iglesia también se dan controversias doctrinales. Pero eso lo vamos a aclarar porque aquí ciertamente no se trata de una controversia doctrinal porque el matrimonio se está manteniendo incólume. De eso no se trata. Ahora, entonces, miren cómo es que el evangelicalismo va a caer en una desgracia fuerte, profunda, de ruptura. Hace poco veía por ahí en mi grupo de Facebook, que también se llama Proyecto Católico, este meme muy interesante que hace estas reflexiones y los hermanos evangélicos deberían ponerse a pensar, ¿no? Empieza así con este título, que alguien me explique. Uno, leí la Biblia, Dios me abrió los ojos, dejé el catolicismo, ahora soy pentecostal. Dos, leí la Biblia, Dios me abrió los ojos, dejé el catolicismo, no me congrego. Tres, leí la Biblia, Dios me abrió los ojos, dejé el catolicismo, soy testigo de Jehová. Cuatro, leí la Biblia, Dios me abrió los ojos, dejé el catolicismo, soy adventista. El 5, leí la Biblia, Dios me abrió los ojos, dejé el catolicismo, soy reformado pues, de las iglesias luteranas, anglicanas, calvinistas, etc. 6, leí la Biblia, Dios me abrió los ojos, dejé el catolicismo, soy mormón. Entonces, con esta forma así jocosa, se nos muestra todo este mundo de caos, de divisionismo que hay en el mundo, pues, evangélico. Eso resulta, pues, lamentable porque eso ha venido a causar gravísimas confusiones dentro del mundo protestante de las personas que de buena voluntad, de buena fe, buscan a Cristo, buscan a Dios. Entonces, va a suceder como en este punto que dice que, y eso lo han comentado varios hermanos evangélicos o ex evangélicos que han vuelto a la Iglesia Católica y dicen que de estar tras una y otra congregación evangélica, no encontraban la paz, no encontraban la sana doctrina y algunos dejaron de congregarse, otros entran al agnosticismo, otros dejan de creer.
es penoso porque hay tanta confusión de doctrinas, que lo vamos a ver un momentito más, que a la persona la confunden gravemente. Entonces, esta idea de la sola escritura, solo la Biblia, mi única fuente de doctrina, de fe y de conducta moral, se cae como un castillo de naipes. A las personas las llevan a la confusión, llevan al divisionismo. Por ejemplo, si la persona que se congrega en una, digamos, iglesia metodista, no va a recibir y no aceptaría las órdenes de un pastor que se congrega o que dirige una iglesia pentecostal o una iglesia bautista, ¿no? Porque pues no tienen, digamos, esa ligazón, esa unión doctrinal eh, y asociativa. Bien, entonces vamos a ver ahora a continuación de dónde surge esto de la libre interpretación de la escritura, de la Biblia. Esto pues surge a partir de los enunciados que Martín Lutero va a ir dando, no a partir que deja las 95 tesis allí en la catedral de Wittenberg, en Alemania, no. Ya desde antes, en sus alocuciones que hacía, en sus enseñanzas en la universidad, pues él era doctor, sabía griego, sabía pues Sagradas Escrituras, era un hombre súper inteligente y ya venía él enseñando solamente este tema de la sola Escritura, sino aquel otro de que la sola fe salva. Entonces él ya venía madurando estas ideas y lamentablemente, como está sucediendo ahora en varias partes de acá de la iglesia, no se cortan oportunamente. A veces tenemos que ser más drásticos y prever las consecuencias. Ya tenemos historia en la iglesia y que esto, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Alemania, de que están pidiendo pues las bendiciones para las parejas homosexuales, o sea, como tal, también para la comunión para las personas que están digamos, en adulterio, eh, así con el eufemismo que nosotros utilizamos de decir nuevas personas vueltas a casar, etcétera, ¿no? O en Estados Unidos, con el padre James Martin, pues que aboga por esto de aceptar el matrimonio homosexual, ¿no? O sea, se tiene que cortar. En la vida nosotros somos drásticos, en nuestra familia a veces tenemos que tomar decisiones. Esperamos que la luz del Espíritu Santo va a guiar a nuestros pastores aquí en la Iglesia Católica. Bien, entonces Martín Lutero, ya una vez expulsado en 1921, es invitado a la Dieta de Worms, ¿no? Una ciudad allí pues en Alemania, una especie de cabildo, una asamblea, eh, para que pues se retracte de sus enunciados y vuelva, ¿no? A la vida eclesial, ¿no? De obediencia. Lamentablemente, esto no va a suceder y Martín Lutero va a dar esta respuesta que va a quedar como uno de las banderas de lucha del protestantismo hasta la actualidad. Iba a decir ahí a la exigencia que se le hace de de su retractación lo siguiente: si no se me convence mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y cautivo de la palabra
de Dios. Por eso, no puedo ni quiero retratarme de nada porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Y entonces, esto respondió Martín Lutero: estoy sometido a mi conciencia y cautivo a la palabra de Dios. Entonces, de aquí pues viene esto de la famosa doctrina protestante, sola escritura, solo la Biblia. Yo me sujeto nada más y única y exclusivamente a la escritura. Bien, y a partir de esto, pues obviamente se elimina, los protestantes empiezan a eliminar la tradición, ¿no?, que es palabra sagrada de Dios, que ha quedado en la iglesia, en el seno de la iglesia. Y por otro lado, también eliminan el magisterio, también eliminan el magisterio. Entonces, al no tener magisterio, ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a guiar? Y ojo que la escritura, atención, la escritura no es una novela de arte que me va a contar pues una historia de amor bonita, una historia de aventuras, de acción, de suspenso, como vemos en el cine. No, la escritura tiene una profundidad teológica que para la mayoría de nosotros no es sencilla. Tenemos que investigar, tenemos que ir a los diccionarios de griego, a los diccionarios de hebreo, consultar a diferentes eruditos en Sagradas Escrituras, eh, etcétera. Tenemos que ir también a la historia de esos tiempos para comprender el contexto de todo lo que se dijo y se enseñó desde el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, que no es así de fácil. Entonces, vamos a ver, pues, que esto de estar sometida mi conciencia y cautiva a la palabra de Dios, nada más yo y la Biblia, no necesito un magisterio que me enseñe. Entonces, es que ahí ha venido, pues, la debacle. Y eso no está contenido en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Más bien las Sagradas Escrituras, como vamos a ver, contradicen completamente a Martín Lutero. Otra frasecita que por ahí me encontré de Lutero es la siguiente: la iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura. La escritura debe determinar lo que enseña la iglesia. Es decir, que no, a la iglesia yo no la necesito, ya no importa para que a mí me interprete, para que a mí me enseñe lo que dice la Biblia. Y de esta manera, hacer doctrina para el pueblo cristiano. No, no. Y dice, la escritura debe determinar lo que enseña la iglesia. Esto parece que fuera lógico. Sin embargo, no es así, porque las dos se necesitan. Las dos se necesitan a la luz de la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque con la tradición y el magisterio, es como el magisterio va a ordenar, digamos, como un rompecabezas, porque no, la Biblia no es un catecismo, no es un manual que ordenó todas las ideas y le dio pues la sistematicidad para entender si, por ejemplo, vamos a ver si la salvación, una vez que uno es bautizado, aceptado creer en Cristo, ya se salvó definitivamente. Porque miren, vamos a ver a continuación cómo es que dentro del protestantismo, antes bien surgió todo un mundo caótico. Vamos, vamos a ver por qué de todos estos males. Miren, aquí está. Miren todas estas preguntas que les interesaría a los hermanos evangélicos si han llegado hasta acá, han tenido la paciencia de hacerse estos cuestionamientos. Por ejemplo, aquí leemos, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Porque hay congregaciones evangélicas que dicen que la salvación sí se pierde. Por ejemplo, las iglesias calvinistas, de corte calvinista,
dicen que no se pierde. Entre ellas, por ejemplo, también, si no me equivoco, las bautistas. Dos, por ejemplo, sobre también la salvación. ¿Es necesario perseverar hasta el final en una vida de santidad para ganar lo que ya se obtuvo en un principio, ¿no? O se obtiene al inicio, bastando decir con la boca que Cristo es el Señor. Un tercer punto que podríamos nosotros poner aquí al tapete es el siguiente. ¿Es aceptable el pastoreo de mujeres y el pastoreo de hombres solteros? Porque vamos a ver que la primera carta a Timoteo en el capítulo 3 se hace una mención de diferentes requisitos. Y ahí, por ejemplo, no se señala el pastoreo de mujeres, ni tampoco que los obispos, los presbíteros, los diáconos, sean solteros, más bien hace el requisito de que sean casados. Claro, nosotros los católicos tenemos a nuestra jerarquía célibe, pero por motivos que la misma Biblia lo explica. Pero este punto es de que sería cuestionante para los hermanos evangélicos. Si existe el pastoreo de mujeres, si se puede aceptar que un pastor de ellos sea soltero. Otro punto, si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿qué sucede si no me bautizo? ¿No pasa nada? Porque, por ejemplo, los luteranos creen que el bautismo da la salvación. Claro, con la escucha de la palabra, habiendo confesado a Cristo como nuestro Dios y Salvador, pero es a través del bautismo, con el bautismo. No es solamente diciendo que yo acepto a Cristo, ¿no? Los luteranos creen eso. Los hermanos evangélicos lo pueden revisar en los credos, en el credo luterano. Por ejemplo, otro punto, el sexto. ¿Existe el rapto o arrebatamiento como una venida más de Cristo, o sea, como una tercera? Y si existe, ¿es antes o durante o después de la gran tribulación? Porque vamos a encontrar diferentes congregaciones evangélicas que algunas dicen sí existe el rapto, otras dicen no, no existe el rapto. Y entre las que existe el rapto, por ejemplo, van a decir eh, algunas que es antes de la gran tribulación. Otras van a decir que durante la gran tribulación Cristo va a llevarse al cielo a los fieles, a los creyentes en él. Pero otras congregaciones van a enseñar que va a ser después de la gran tribulación. Entonces, hay variedad de estas situaciones que se presentan entre los evangélicos y eso realmente es caótico, es triste, ¿no? Eso es porque por esto, que de la libre interpretación de la Biblia, de que la Biblia es la única fuente de doctrina para el protestante. Bueno, entonces, pero vamos a notar que esto es antibíblico, que no es que solo la escritura, también necesita de un magisterio sagrado, de un ministerio que Cristo mismo lo ha dejado, como lo vamos a encontrar en el siguiente texto que les quiero compartir, eh, que nos va a decir primero, vamos a ver dos o tres textos bíblicos que nos demuestran la gravedad de esta doctrina protestante. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, se nos va a decir algo contundente y tajante, que tenemos un solo Señor, que es Cristo, una sola fe, una sola doctrina, una sola creencia, no miles de creencias que se contradicen entre sí, un solo bautismo. Entonces, una sola fe, una sola doctrina, no dos, ni 10, ni 1000, ni 30,000, como se encuentran tantas sectas en el evangelicalismo. Este capítulo de Efesios, capítulo 4, va a arrancar desde el versículo 3, versículo 4, y nos va a decir que solamente hay un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo Padre de todos. Un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. Entonces, para que haya unidad de fe, el mismo Señor Jesucristo ha dejado pues también a su iglesia
eh, dones, ministerios, para que esto se pueda dar de manera, digamos, uniforme, armoniosa. Miren qué es lo que nos dice el mismo texto de Efesios, pero ahora en el versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Y dio, o sea, Cristo, y dio sus dones. Unos son apóstoles, ¿no? La jerarquía con sus obispos y presbíteros, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Repito, y maestros. Subrayo, y maestros. Entonces, ¿para qué están los maestros? Si yo libremente puedo interpretar la Biblia, yo no, como, según el pensamiento protestante, yo no necesito de maestros. Yo libremente puedo interpretar la Biblia. Eso es caótico, eso es penoso por lo que hemos visto. Miren cómo es que el versículo siguiente, el versículo 12, va a confirmar lo anterior. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, ¿no? Versículo 13, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, los maestros los necesitamos para construir, ¿no?, la iglesia de Cristo, para alcanzar la unidad de la fe, no este caos que se ve en el mundo evangélico, ¿no? Que no les gusta lo que les enseñan, lo que les dicen, se salen de esa congregación y se pasan pues a otra iglesia evangélica. No, no es así, no es así. Hay maestros, hay un magisterio y debemos obedecerles. Entonces, ahora, pero es que no hay libre interpretación de la Biblia, ¿no? No existe nada de eso. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles, nos va a mostrar que eso no puede suceder. Antes bien, Cristo nos ha enseñado que la Biblia no puede ser interpretada por cuenta propia. Para eso dejó los apóstoles. Ahí en Lucas 10:16 va a decir a quienes a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien me escucha a mí, escucha al Padre. Entonces, los apóstoles están dejados para guiar a la iglesia. Y ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, va a decir, y enséñenles ustedes, ¿no? A los apóstoles, enséñenles, ¿no? A los discípulos que son bautizados, a guardar todas las cosas que yo los he mandado y estaré con ustedes, con el magisterio, hasta el fin de los tiempos. No es que solamente hasta que vino Lutero y que Lutero dijo, no, no, yo soy cautivo de las Sagradas Escrituras y yo soy mi propio magisterio, mi propio papa. No, pues esto no es así. Y miren cómo es que la palabra de Dios a través de Pedro, que Pedro va a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, va a decir lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por propia cuenta. Bueno, esto es contundente. Esto, si los hermanos evangélicos no lo aceptan, bueno, ya es libertad de ellos. Y a continuación dice, versículo 21, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Si así como se ha recibido la escritura, la profecía a través de hombres inspirados, también se necesita que esa profecía eh, no sea interpretada por cuenta propia, sino por un magisterio también pues inspirado. Entonces, hermanos, pónganse a pensar, tengan cuidado. Los hermanos católicos que han visto este video, que hayan llegado hasta aquí, tengan cuidado con esto, se meten a un mundo de caos. Rezamos por ustedes, pedimos también sus oraciones para continuar en este humilde magisterio. Que el Señor los bendiga, pues será hasta otra oportunidad.